Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Seguimos en este ciclo ya clásico de entrevistas, tratando de, bueno, conversar, discutir, analizar, más que nada grandes corrientes de pensamiento, movimientos sociales. Siempre es complejo desde la perspectiva de la sociología, de la filosofía, del análisis político. En este caso vamos a repetir con un entrevistado que lo tuvimos ya hace varios años, que es Alejandro Horowitz, que para mí tiene un título fundamental para el análisis y para la ciencia política, que es Los cuatro peronismos. Y como en esta coyuntura que le ha tocado volver al peronismo a gobernar, se presentan una serie de situaciones, complejas, distintas a otros procesos y a otros periodos donde el gobierno peronista tuvo responsabilidades de Estado, me parece muy oportuno charlarlo con Horowitz y preguntarle por lo que muchas veces son fáciles crónicas periodísticas, pero que tienen muy poca conexión con lo que realmente acontece. Entonces, en un minuto con Alejandro Horowitz para discutir del peronismo, de política, de pandemia, de perspectivas pandémicas, de la Argentina, todo eso en un minuto. Ya venimos. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, Alejandro, gracias por esta nueva entrevista. Quería, si te parece bien, comenzar como disparador de inminente actualidad, porque hace pocos días la ex presidenta y actual vicepresidenta volvió a manifestarse en el Estadio Único de La Plata, y como siempre pasa con una figura de tremenda centralidad, se abre una suerte de parteaguas para analizar lo que ella puso arriba de la mesa. Entonces, mi primera pregunta es la siguiente. De las experiencias peronistas, digamos, tenemos una primera experiencia de 9 años con el primer y segundo mandato de Juan Domingo Perón. Hay un interregno complejísimo de 3 años donde está Cámpora, el propio Perón, Isabel. Hay un regreso del peronismo, esta vez interpretando el Consenso de Washington, a mi gusto, y ejecutado por Carlos Menem. Y después, bueno, aparece esa transición de Duhalde, la experiencia kirchnerista, en cabeza de Néstor y Cristina, y la aparición de este peronismo que tiene el dedo de Cristina para elegir al cabeza de lista, pero que ahí se abre la complejidad de, bueno, está Alberto Fernández sentado en la presidencia, pero una figura muy omnipresente por todo lo que representa, que es Cristina. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Qué lectura tenés vos, digamos, en cuanto al funcionamiento de un partido de características verticales, un partido que está, o un movimiento que está acostumbrado a reconocer claramente quién manda y quién es subordinado? Es decir, ¿cómo se conjuga esta experiencia de gobierno, además
en el medio de un año cargado de dificultades. Puede estar en general por la biografía o por la estructura. Si uno opta por la biografía, se va a dedicar a explicar las diferencias personales entre Cristina y Alberto. Eso es lo que hacen todos los días hasta el hartazgo los medios, un poco porque buscan el pelo en la leche y un poco porque hay una cuestión que es evidente, y es Alberto no es Cristina. Pero me parece un enfoque muy pobre, porque no explica por qué todos los fragmentos que Cristina expulsó de la cancha en los últimos tramos de su gobierno se reconfiguran y el centro es y no es Cristina. El resultado electoral es un elemento en el problema, sin duda, y no cabe ninguna cuestión que el macrismo gana las elecciones, una parte de la cuestión, porque es el macrismo, y en la otra parte de la cuestión, porque es contra Cristina. En consecuencia, no cabe ninguna duda que el elemento unitivo del juego político, tanto por oposición como por proximidad, es Cristina. Cristina es un núcleo que produce un doble movimiento en una dirección, junta a todos los que se le oponen, y en otra dirección, la única posibilidad que tiene la otra cancha es rearticularse, o de lo contrario, es derrotada, electoralmente derrotada. Ahora bien, esta unidad, ¿para qué sirve? Cuando uno junta fragmentos tan dispersos, ponerlos en movimiento es muy complejo, porque es una unidad de fotografía, es decir, ¿qué pueden hacer todos estos pibes juntos? Y bueno, es muy complicado, basta que se ponga en movimiento esa cancha para que esa unidad por lo menos peligre, o sea, una pregunta sin respuesta tan obvia. Entonces, si nosotros aceptamos que esa unidad es una unidad electoral, tenemos que entender que los movimientos posibles que ese campo tiene están acotados por la naturaleza misma de la unidad y que su capacidad dinámica no es solamente una limitación personal de Alberto Fernández, que tiene un estilo que manifiestamente en sus formas no es el clásicamente peronista, no tiene los elementos del ordeno y mando, que es una característica del presidencialismo argentino, y no solo del peronismo. Cualquiera que se haya tomado el trabajo de mirar la historia política de los grupos, de los segmentos populares que ganaron una cierta hegemonía electoral durante cierto tiempo, radicalismo y peronismo, verá que algo de eso se continúa en la lógica de Irigoyen, y si bien Frondizi no es Irigoyen, y Ilia ni siquiera es Frondizi, no hay ninguna duda al respecto de que Alfonsín era el presidente. Alfonsín mandaba, organizaba la cancha, y esto no le parecía demasiado mal a nadie. Pero el problema acá es que el macrismo le dio la posibilidad al bloque de clases dominantes de ejercer un poder sin cortapisas y sin intermediarios. Y en consecuencia, cualquier poder político que no sea ese, es para los elementos fácticos del poder, para el bloque de clases dominantes, sus intereses corporativos y representaciones, un enorme fastidio. No es aquello que ellos esperan que suceda, no es aquello que ellos necesitan que suceda, y aparte la cuenta que ellos hacen es muy sencilla. Si la tonelada de soja en el mercado de Chicago vale $14, es un número arbitrario, simplemente lo digo para entender lo que quiero explicar, y de repente los dólares cuestan en el mercado 80 pesos, y la multiplicación de 14 por 80 es lo que él tiene que recibir en ventanilla del Banco Nación.
Si él recibe una cifra menor que esto, es porque la demagogia peronista que compra votos con la diferencia utiliza el recurso del Estado para robarle a él lo que le corresponde. Es decir, estamos frente a un bloque político, frente a una clase dominante, para la que la ciudadanía es una obligación del resto, no de sus integrantes. Ellos viven en un country, y en el country las escuelas son baratas, los servicios tienen que ser buenos, y nadie tiene que molestar. En consecuencia, todo aquel que interviene, que fastidia, que molesta, es o un demagogo, o un inútil, o un imbécil, o todo junto, pero sobre todo un corrupto, y ahí empieza y termina la cuestión. En estos términos, gobernar, lograr que la gente entienda que pagar impuestos es una de las características decisivas de la ciudadanía misma, es solamente aplicable a los pobres. Los pobres pagamos el impuesto del IVA. Los ricos pueden no pagar nada porque tienen desde contadores eficaces hasta los elementos que hagan falta para este negocio. En consecuencia, dicho muy cortito, cualquier gobierno arranca perdiendo 3-0 porque nadie está dispuesto del otro lado a concederle absolutamente nada. En consecuencia, desde el día 1 que arranca, tiene la cancha ladeada y lo que con Macri era perfectamente admisible de nominar 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia por decreto, sin que esto significara ninguna catástrofe republicana, una corte que admite a 2 de sus integrantes en condiciones tan manifiestamente anticonstitucionales, que no hace falta ser un jurista para entender qué cosa es esta, y esos 2 integrantes permanecen en la Corte todavía hoy. Uno es el presidente de la Corte, y contaron en su momento con el respaldo del Senado cuando la mayoría del Senado no era macrista. Queda sumamente claro que toda discusión no tiene ningún elemento argumentativo, no es un enfrentamiento donde de un lado se pone un argumento y del otro lado se contesta, sino de un lado hay un conjunto de intereses que están dispuestos a defenderse de cualquier modo, y del otro lado hay una enorme dificultad para vencerlos. Clarísimo. Abriste la puerta a 2 disparadores que me parece que tienen mucha centralidad en este debate, y son los siguientes. Aunque parezca que no, creo que están bien concatenados. Por un lado, y si querés separarlos como vos quieras, ¿no? Por un lado, vos hablás del bloque dominante que se hace con el poder institucional de la Argentina, y esto lo agrego yo, en 2015, después de casi 80 años y después de la década infame, no hay una experiencia de tipo social conservadora que logre por la vía electoral arribar a la totalidad del poder, en este caso al poder institucional. El experimento es muy interesante porque desde las técnicas del marketing político, desde la confluencia con determinados intereses mediáticos y desde los errores propios del peronismo gobernante, le permiten articular la victoria. Es decir, la derecha va competitiva al escenario del 2015 y la resuelve favorablemente. Pero para eso, insisto, en algo que no está pasando ahora con ese bloque político opositor, que es lo siguiente. Yo creo que la agenda de este experimento hoy está mucho más extraviada que en el 2015. Es decir, te lo sintetizo, Durán Barba, que lee bien el mundo de las redes, el mundo de cómo el individuo hoy es un fenómeno mucho más egocéntrico y narcisista, que está vinculado a su metro cuadrado de confort y que saben alimentarlo bien, pero que a su vez lo concatenan con determinadas expresiones de carácter popular, está como ausente. Vos fíjate, el episodio Maradona. En el episodio Maradona vos no tenés ningún registro fotográfico, salvo la parte de la represión, donde el bloque opositor participe
de lo que yo llamo, más allá de la muerte, un inmenso festejo popular. No tiene ningún registro, ninguno. Ley del aborto. El 80% de los diputados de PRO, o Cambiemos, o Juntos por el Cambio, vota en contra. Es decir, no está en lo que es la agenda de ampliación de derechos, no está en una clara manifestación popular, y todo su registro discursivo está vinculado a expresiones absolutamente minoritarias, sobre todo desde los puntos económicos, socioeconómicos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, cuando Cristina aparece en escena, lo que marca es, el año que viene es un año de compromisos electorales. Hay que crecer económicamente, hay que plantar cara al tema tarifario, hay que congelar tarifas, hay que subir jubilaciones y los salarios tienen que volver a estar igual o por arriba de la inflación. Es todo un programa, digamos, declamativo arriba de la mesa. Te dejo los dos elementos y después sobre este último sí te quiero volver a preguntar, sobre algo que plantea Cristina. Está muy buena la relación que haces entre la estructura de la oposición y la capacidad de la oposición, ¿no? Y este es el primer elemento analítico. Cuando vos mirás el caudal propio, que difícilmente pasa el 22%, todo lo demás, que no es el caudal propio del populismo, es el caudal histórico del conservatismo. En la Argentina el 25% ha sido conservador desde 1930 hasta la semana pasada. Esto no es exactamente la edad. La edad es las formas conservativas que asume. El único entierro conservador, o relativamente conservador, popular, de masa, en Argentina, es el de Gardel. Gardel es un personaje cuyo modo de cruzar la sociedad y el mundo era un modo que permitía a conservadores y no conservadores juntarse en derredor a su figura. En términos políticos, era mucho más próximo a un conservador, y Maradona, que podía hacer una cosa exactamente parecida, hacía exactamente la opuesta. Es decir, así como Gardel se referenciaba políticamente en los elementos conservadores, Maradona se referenciaba políticamente en los argumentos y en los elementos, digamos, Fidel Castro, el Che Guevara, para hacer, o Maduro en Cuba, en Venezuela, para entender el modo de alinear. Maradona, los conservadores tenían que tragar hondo porque era Maradona y hacía lo que hacía Maradona con una pelota y no solo una pelota. Pero está muy bien ver que cuando se produce el entierro de Maradona, la única intervención real es la policía golpeando. Entonces vos tenés allí el cuadro de quién es quién y quiénes son los que reciben los palos, que son aquellos que van a llorar a Maradona y a recordar emotivamente a Maradona, y quienes los propician sin mayores inconvenientes. Lo que también vemos es una fenomenal dificultad para entender el rango de los problemas políticos por parte del gobierno nacional. Cuando nosotros entendemos que Maradona no puede ser un entierro personal de la familia Maradona, sino un acto político del Estado, porque si yo entierro a alguien en la Casa Rosada, no estoy haciendo un velorio de la familia. Por lo tanto, las reglas no pueden ser la de la familia, sino la de la política. Cuando yo trato de resolver en el campo de la política con las reglas que no son de ese campo, produzco la catástrofe que produjeron y que les impide situarse en el panorama comunicacional del mundo durante 3 días con una audiencia, pero no mucho más que eso. No es la habilidad del otro lado por arruinar algo. Y aquí viene la segunda parte de la cuestión, que es, ellos tienen la aptitud de manipular valores compartidos.
Y los valores compartidos, la falta diferencial entre los valores de una cancha y los valores de la otra, son manifiestos. Y el valor fundamental es, no hay nada más importante que mi propio culo. De una sociedad, el conservatismo no puede sino ser un resultado político. En consecuencia, se hace una doble lectura sistemática de todo y para todo. Para las pérdidas, somos todos argentinos y repartimos nada igualitariamente las pérdidas, las ganancias no. Este modelo de socialismo al revés alcanza su punto último, donde un Congreso dividido vota a favor de los intereses de 12.000 integrantes de la sociedad argentina contra 45 millones de integrantes de la sociedad argentina, que es el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza aparece en la Argentina como un hecho comunista y en Alemania como un hecho elemental. El impuesto a la Argentina es extraordinario y único por una vez en la Argentina, en Alemania por 5 años, y lo hace un gobierno liberal conservador que tiene comprensión de que formar parte de la Unión Europea no es integrar un country, es necesidad de sostener en condiciones de pandemia una catástrofe. Ahora, ¿qué es la pandemia? La pandemia es ni más ni menos que el virus del capitalismo, la gramática mercantil llevada a su punto extremo. Si lo único relevante es la tasa de ganancia, si la rentabilidad es el único indicador, todo lo demás me lo puedo llevar puesto, y de hecho me lo llevo puesto, y esa es la propuesta. Nada de regulaciones, nada de controles, nada de impuestos, todo eso es lo que hay que favorecer. Hay que ser amigables con el mercado. Pues bien, la amigabilidad con el mercado tiene como resultado la pandemia. La amigabilidad con el mercado tiene como resultado la deuda externa. La amigabilidad con el mercado tiene como resultado niveles de desigualdad que son sencillamente disparatados. El 1% de la población del planeta, 70 millones de niatos, tiene más de la mitad de la renta mundial. Y estoy hablando de la renta, no de la propiedad. En la propiedad la desproporción es todavía mayor. Es decir, unos tienen capacidad de ahorro y acumulación y los otros no tienen nada. No es que no hay. Es evidente que la Argentina de hoy, en términos de existenciales, vive peor que la Argentina del 70. Es evidente que la Argentina de hoy dispone de más bienes que en 1970 per cápita. Y aún así, lo que queda claro es que un sistema de distribución que no respeta nada obtiene un resultado catastrófico que resuelve en política maquillando la cuestión en estos términos que es este. ¿Por qué un señor que tiene 10.000 hectáreas en la pampa húmeda no quiere un impuesto a la riqueza? Se entiende perfectamente. ¿Por qué un señor que no tiene una maceta razona como un señor de 10.000 hectáreas en la pampa húmeda? Eso es un fenómeno de mayor complejidad y este es el problema político que tenemos que entender y responder. Pero el problema político que tenemos que entender y responder no se puede responder en los límites de la cancha. Fíjate cómo es. El mercado es mundial, la política es municipal. En el mercado se resuelve a gran escala, en la Argentina se resuelve a una escala liliputiense, y así podemos continuar. El resultado con una cancha armada de esta manera es obvio. 5 minutos antes o 15 minutos después, el gobierno que tiene algunas intenciones mejores, peores, más o menos significativas, termina retrocediendo y retrocede porque tiene una pinza entre los elementos comunicacionales que no maneja, más los elementos reales que no dispone. En consecuencia, tenés una cancha donde después de un rato de los llamados gobiernos populistas, vienen distintas versiones de
los llamados gobiernos conservadores. El secreto es que uno saquea y otro repone lo que se saqueó. Y el secreto es que cuando se termina el saqueo no hay más que reponer. Y reponer es simplemente para reconstituir el ciclo donde se vuelve al saqueo. La historia argentina entre 1976 y la fecha no es otra historia que la historia del saqueo, las pequeñas recomposiciones y la vuelta al saqueo. Alejandro, dejaste varias pelotas picando que las quiero recoger o patear para un segundo debate que vamos a tener en la segunda parte de Contragolpe. Las enuncio simplemente porque me parecen muy interesantes, como, insisto, como disparadores para el debate. Porque en tu formulación queda clara entonces la idea que esto es saqueo, redistribución, saqueo, redistribución. Ahora, la Argentina, si vos mirás su Producto Bruto, su composición productiva, qué exporta al mundo, en realidad está caracterizada por la típica economía afectada por el intercambio desigual. Lo que Perón simplificó, vendemos barato y compramos caro, lo que Frigerio le dio más vuelo intelectual y dijo, bueno, desde las teorías del valor de David Ricardo, el deterioro de los términos de intercambio, cómo la Argentina acelera en serio un proceso industrial para revertir dramáticamente las condiciones del salario, porque al final todos estos países de Europa, encabezados por Alemania, que es el gran eje industrial, ¿qué tienen? Bueno, tienen un salario de $3.000, $4.000 mensuales que rompe por completo cualquier sentido de injusticia, o de injusticia dentro del capitalismo, por así decirlo, ¿no? Pero eso no es una casualidad, eso respondió a todo un modelo de planificación económica para industrializarse de determinada manera. Y en eso me parece que también al peronismo hay que interpelarlo, ¿no? Pero si te parece, lo dejamos planteado como interrogante y lo asumimos en la segunda parte de la conversación. Volvemos con ustedes el próximo sábado de vuelta con Alejandro Horowitz para charlar de estos temas.